Bien, en la clase número 1 aprendimos a hacer el punto inicial, que sería el nudo deslizado para trabar el tejido, y las cadenas. Sobre esta muestra vamos a tejer la clase número 4, que corresponde al punto alto doble. Yo tengo una X cantidad de puntos de cadena y voy a levantar, una vez que tengo un número que quiero tejer, 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4, que corresponden a un punto alto doble. Cargo el ganchillo con una lazada y vuelvo a cargar el ganchillo con una segunda lazada para comenzar a tejer el punto alto doble. Y en la quinta cadena de inicio, ahí, clavo y empiezo a trabajar el punto. Estiro un poquito, paso los primeros 2, nuevamente y nuevamente. Y ahí tenemos el primer punto alto doble, que corresponde a las 4 cadenas, y el segundo que lo hicimos completamente. Cargamos el ganchillo con lazado una vez y una segunda vez. Nos vamos a la cadena que sigue, introducimos el ganchillo allí, extraemos y pasamos. 2 lazadas, 2 lazadas y 2 lazadas. Nuevamente 2 lazadas en la aguja, vamos a la cadena que sigue, extraemos la lazada y pasamos. Esta y esta corresponde a 2, esta y esta corresponde a 2, y nos quedan 2 y lo pasamos. Así vamos a ir ejercitando este hermoso punto de fantasía, el cual lo vamos a ver muy a menudo en patrones de revista con su simbología. Este punto se utiliza para agrandar el tejido más velozmente, con menos vueltas de carrera. Y así va quedando, para hacer bufandas, chalinas, chales, lo que gusten. A medida que lo van practicando, ya la mano va adquiriendo más fortaleza, seguridad, y lo van a hacer mucho más rápido. Todo es memoria selectiva una vez que uno lo aprende. Así estamos llegando al final de lo que sería la primera vuelta, y voy a pasar a enseñarles cómo comenzar la que viene. Aquí termino y levanto, antes de dar vuelta, 4 cadenas, 2, 3 y 4, que corresponden al primer punto alto doble. Cargamos nuevamente 2 veces el ganchillo y me voy a meter acá donde tengo los 2 eslabones que hemos aprendido. Este punto es de 3 sacadas. Me introduzco ahí, paso una vez, paso 2 y paso 3.
Cargo doblemente de lazada el ganchillo y otra vez. Paso 1, paso 2, paso 3. Cargamos. Las bufandas quedan divinas, bien esponjosas. Hagan muestra de 10 por 10, practiquen, coloquen con un alfiler en una agenda y pongan allí el referente para tenerlo para más adelante, como ayuda a memoria. Ahí vamos.